Buenos días. En esta oportunidad les voy a presentar la investigación realizada por IEPRO del Centro Regional Santa Ana durante el año 2021, denominada Factores Culturales que se asocian al estado nutricional en menores de 5 años de las comunidades Chahuite Centro, Chahuite y Llano Grande del municipio de Tacuba, departamento de Aguachapán. La idea de esta investigación pues surge al conocer que el departamento de Aguachapán es uno de los que eh, mantiene estadísticas considerables con respecto a la desnutrición infantil, si bien es un departamento que ha sido intervenido y sigue siendo intervenido en muchas ocasiones por diversas organizaciones, no solo estatales, sino también no gubernamentales, para tratar de solventar este problema. Este se sigue presentando. Sabemos que las consecuencias de la desnutrición infantil no son efectos necesariamente que vamos a ver de forma inmediata, sino que se van a presentar a lo largo del desarrollo y la vida de estos niños, generando problemas no solo de carácter físico, sino también retrasos de tipo cognitivo, entre otros elementos. El principal objetivo de esta investigación pues era principalmente identificar si existía alguna influencia de factor cultural asociado al estado nutricional de los niños de estas comunidades. En la parte cultural la tratamos de enfocar desde el punto de vista de la educación y obviamente el aspecto socioeconómico. Las comunidades son de acceso geográfico bastante difícil, son áreas rurales, con casos hasta de extrema pobreza, y queríamos saber o identificar si el nivel educativo también de las madres de estos niños de alguna manera tenía que ver con el tipo de alimentación que se les brindaba, y esto al final pues iba a tener una consecuencia en el estado nutricional de estos menores. Dentro de la metodología que aplicamos para la investigación, este fue un estudio de tipo cuantitativo, se aplicó el método hipotético deductivo, fue un estudio de tipo descriptivo, el diseño de recolección de la información fue de tipo transversal, no se hizo ningún tipo de experimento en el abordaje de las variables, y con respecto al universo de la población y la muestra, de estas comunidades, de estas tres que se mencionaron inicialmente, se trabajó con 43 niños, que eran prácticamente los menores de 5 años que se encontraban en estos tres lugares. De estos 43 niños, 23 eran del género masculino y 19 eran del género femenino. Asimismo, se abordó a los correspondientes padres o cuidadores a cargo de estos menores. Dentro de las técnicas e instrumentos se aplicó una encuesta estructurada a los padres o cuidadores, en los cuales se indagaba la parte del conocimiento sobre una alimentación balanceada, sobre el tipo de alimentación que debían de brindar o consumir los niños según el rango de edad en el que se encontraban, y otros aspectos que nos pudiesen orientar a poder identificar alguna condición que en este caso implicara una interrupción o un cumplimiento adecuado de una alimentación balanceada. Asimismo, se creó una escala de evaluación clínica en la cual estaban los principales signos y síntomas de una desnutrición infantil, la cual fue aplicada por personal médico, quien se encargó de evaluar a estos niños. Asimismo, en esa jornada se hizo el peso y la talla de los niños para poder contrastar con las curvas del Ministerio de Salud, en el cual pudimos al final identificar si estos se encontraban en un cuadro de desnutrición o no. Dentro de los principales resultados que se encontraron en la investigación, de manera general, pues comentar que en el rango de niñas de 0 a 24 meses, prácticamente solo un 14% presentaba un retardo del crecimiento, muy diferente en el caso de los varones de 0 a 24 meses, que ellos sí se identificó un 15% con retraso en el crecimiento y un retardo severo en un 23%. Otro dato también interesante que identificamos, que en la talla para la edad de las niñas de entre 2 a 5 años, un 60% de estas niñas tenía retardo en el crecimiento, y en el caso de los niños, un 26% tenía retardo en el crecimiento y un 4% retardo severo en el crecimiento. Dentro de las encuestas aplicadas a los padres de familia, se identificó que el conocimiento sobre una alimentación balanceada
es bastante bueno en ellos, tienen un conocimiento bastante amplio, saben cuáles son los alimentos que deben o darse o evitar a los niños. En cuanto a este mismo parámetro, también se identificaron algunos padres que pues no pueden dar los alimentos adecuados, principalmente porque no hay un acceso tan fácil para ellos. Se ve mucho el consumo, por ejemplo, de café desde edades tempranas en los niños. Ese es un patrón cultural obviamente aprendido y que se pasa de generación en generación en las sociedades principalmente salvadoreñas y el cual pues sabemos que no es un alimento que brinde ningún aporte a los niños. Sin embargo, se identificó que dentro de las meriendas, las madres pues optan por dar café y pan de dulce, en este caso a los niños. También con los patrones de consumo, pues fue bien evidente el uso de golosinas en escasos, obviamente, porcentajes de niños, y en su mayoría, pues los padres demuestran de que sí hay un buen conocimiento con relación a la alimentación balanceada. Y esto pues tendría que influir de una manera positiva en el estado nutricional de estos niños. Si bien los resultados obviamente nos indican la presencia de niños con déficit nutricional, cabe mencionar de que no son tan significativos en relación a la población total. Sin embargo, pues es de considerarlo para poder brindar un abordaje a estos niños. Ya a manera pues de conclusión, podemos mencionar de que como culturalmente se sabe, las madres fue un casi 100% de participantes en el estudio. Ellas son las encargadas de la preparación y administración de los alimentos a los niños, por lo cual consideramos que es importante seguirlas, obviamente, educando, empoderando de la parte de una buena alimentación, ya que son ellas las que se encargan en la preparación y la administración de estos. El aspecto cultural también lo vimos identificado en la prohibición del consumo de ciertos alimentos, incluso algunos con un carácter un poco de tipo religioso, que eran prohibidos para el consumo, y pues las madres aprendieron eso cuando eran pequeñas y ahora lo están prácticamente llevando al desarrollo, en este caso con sus propios hijos. Con respecto también a la lactancia materna, identificamos que son pocas las madres que todavía consideran de que eh, lo correcto es dar lactancia materna hasta los 5 años o hasta que los niños prácticamente ya no quieran seguirla consumiendo. También se identificó que hay predilección por el consumo de alimentos de tipo orgánico en su mayoría que por aquellos que son procesados. Bueno, de mi parte eso ha sido todo. Gracias por el espacio que nos brindan para poder siempre compartir estos resultados con ustedes.